Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un honor para mí estar en esta noche ante ustedes. Agradezco su asistencia y su interés por este interesante tema. En esta ocasión, en Semica Journal Club, una iniciativa de Semica Medios, tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Margarita Ortega Cisneros. Ella nos va a hablar del tema desetiquetado de la alergia a la penicilina en la era de la medicina de precisión. Daré lectura del currículum de la doctora Margarita Ortega. Ella es cirujano egresada de la Universidad de Guadalajara, médico pediatra egresada de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es alergóloga e inmunóloga clínica egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Profesor de Alergia e Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad de Guadalajara. Profesor titular de la especialidad en Alergia e Inmunología Clínica. Jefa del Departamento de Alergia e Inmunología Clínica del Centro Médico Nacional Occidente del IMSS. Tesorera del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Miembro del Comité de Alergia a Fármacos de la Sociedad Latinoamericana de Alergia e Inmunología Clínica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de múltiples sociedades médicas nacionales en Latinoamérica e internacional. Algunas de ellas como es Compedia, Semica, EASI, la CID, SLAI y WOW. Durante este Journal Club podremos realizar las preguntas a través de activar su micrófono al final de la sesión o durante la misma sesión se pueden escribir las preguntas en este chat. Agradecemos también si pueden durante la exposición de la doctora Margarita silenciar sus micrófonos y al final de la ponencia podemos abrirlos para hacer preguntas. Esta sesión va a ser grabada para posterior visualización en las redes de Semica. Lo pueden revisar por Facebook y también por YouTube. Cedemos el micrófono a la doctora Margarita Ortega. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su gran experiencia. Buenas noches, Claudia. Gracias por invitarme a esta Journal Club, a todo el equipo de Semica, también muy agradecida por la posibilidad de poder compartir. Adelante. El tema del que vamos a abordar el día de hoy, pues prácticamente es algo que nos concierne a la mayoría de nosotros como médicos en general y de manera particular, siendo del grupo de alergia e inmunología clínica y será desetiquetado de alergia a la penicilina en la era de la medicina de precisión, relacionando esto con todo el cúmulo de conocimientos que estamos inmersos día tras día. No tengo conflicto de interés relacionado con este tema y prácticamente escogí un artículo eh, que nos alude al tema que les comento. Proactive Deep Learning Facilitated Inpatient Penicillin Allergy the Labeling and Implementation Study. Este estudio prácticamente terminó el año pasado y se aceptó para su publicación recientemente a principios de este año 2025. Doctora, si nos puede compartir su pantalla, como que dejó de compartir. Ok, permíteme porque no sé si la ven. No, como que dejó de compartir, entonces vamos a Ujú. compartirla. Voy para atrás, permíteme. Mm, A ver, Claudia, creo que... En el control ahí del Zoom, donde dice share o
un cuadrito que dice compartir, un cuadrito verde. Ujú. ¿Y por qué? Mm, Vamos a intentarlo otra vez. Así, muy bien. Ya nomás sería poner pantalla completa y queda listo. Muy bien, Listo. gracias. Continuamos. Este artículo nos habla entonces de un programa proactivo de aprendizaje profundo que facilita el desetiquetado de alergia a penicilina en pacientes hospitalizados. Es un estudio de implementación. Lo escogí porque muchos de nosotros estamos inmersos en la gran población de pacientes de un hospital de tercer nivel, como es mi caso, en donde actualmente y con algunas jornadas que recientemente estamos instaurando relacionadas con algunos proyectos a nivel nacional, como la estrategia 230-100, en donde hacemos tamizaje de el encamado que tenemos en el hospital actualmente, pues nuestro encamado son casi 500 lugares, 500 camas, en donde tamizamos los diagnósticos buscando pacientes con alergia a medicamentos. ¿Por qué escogemos la alergia a penicilina y por qué escogemos beta-lactámicos? Bueno, pues por la importancia y la exposición. Recordar solamente, descubierta en 1928 por Sir Alexander Fleming, quien descubrió el componente activo del hongo Penicillium, que tenía la capacidad de matar bacterias, llamándolo penicilina. Tenemos su uso de manera más intensa durante la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, pues se describen incluso los primeros casos de anafilaxia relacionado con el uso de la penicilina. Tenemos entonces que hasta 10% de los pacientes hospitalizados tienen etiqueta de alergia a la penicilina. 90% de estos son falsos positivos. Estas etiquetas o ponerle nombre al paciente alérgico a penicilina conlleva uso de antibióticos alternativos menos eficaces, mayor resistencia bacteriana, entre otras infecciones por Clostridium difficile y mayor estancia y costos hospitalarios, que son eventos ya bien conocidos por ustedes. Las etiquetas son innecesarias, sobre todo cuando se relaciona la aparición de manchas o máculas relacionadas con exantemas virales y algunas aminopenicilinas, que sabemos que pueden darnos una reacción y podemos en algún momento confundir con este diagnóstico. Interacciones fármaco-virus, por ejemplo, el Epstein-Barr y amoxicilina, como ya les refería, algunos exantemas benignos por medicamentos, efectos secundarios menores no alérgicos, antecedentes familiares de reacción adversa a la penicilina, lo que genera miedo al medicamento. Las etiquetas necesarias serían la verdadera hipersensibilidad a la penicilina, y algunos casos en los que es muy necesario iniciar tratamiento, como lo es de las infecciones susceptibles como sífilis neonatal y en los primeros años de vida o congénita, casos que se están viendo con bastante frecuencia en la actualidad. La adquisición de estas etiquetas en 75% son adquiridas en la infancia, a los 3 años muy frecuentemente, y estas etiquetas son inexactas. Persisten y crecen en importancia. De 8 a 25% de los adultos con etiqueta de alergia a la penicilina
lo siguen manifestando, pero en realidad menos del 5% de estos etiquetados son realmente alérgicos. Incluso la verdadera alergia puede desaparecer con el tiempo. Hay que recordar que cada año perdemos un 5% de... La etiqueta puede convertirse en una responsabilidad mayor que el riesgo de reacción. Es importante entonces considerarlo. Es importante también tener en cuenta las consecuencias de esta etiqueta inadecuada, prescripción o presión o administración de antimicrobianos de segunda o tercera línea con menor efectividad, mayor selección de antibióticos inapropiados, mayor riesgo de mortalidad durante el tratamiento, retrasar inicio de terapia antimicrobiana adecuada, aumentar los fracasos del tratamiento y las infecciones quirúrgicas, aumento asociado de infecciones resistentes a múltiples fármacos, largas estancias, costos sanitarios y más. La prueba de eliminación de etiquetas innecesarias es económica, etiqueta correctamente al paciente, nos da seguridad, nos reduce los gastos, nos reduce los malos resultados, o sea, los fracasos en el tratamiento ya referidos. Lo cual, al hacer diagnóstico de alergia a penicilina, pues tenemos el miedo de que la alergia sea relacionada con todos aquellos que tengan anillo beta-lactámicos o que tengan una relación aún de segunda o tercera, perdón, cefalosporinas de segunda, tercera generación y demás, todos ellos con la consecuencia de etiquetar a un paciente alérgico a la penicilina. Pero son detalles que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el medicamento y tener una etiqueta inadecuada. Y bueno, pues ustedes saben que entre las penicilinas, cefalosporinas, aproximadamente hay menos del 2% de reactividad cruzada, carbapenémicos menos del 1%, entre penicilinas y carbapenémicos también menos del 1% y no hay el monobactámicos. Tener en cuenta porque cuando a veces el paciente lo dejamos con esta etiqueta, lo castigamos prácticamente con todas estas grupo de medicamentos. El objetivo de este artículo seleccionado para discutir el día de hoy fue evaluar la eficacia, seguridad y costo-beneficio de un programa proactivo de desetiquetado de alergia a la penicilina en pacientes hospitalizados, facilitado por inteligencia artificial. Este programa lo ponen en el título como un Deep Learning. En español se traduce como un aprendizaje profundo. Y pues en realidad es una rama de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales con muchas capas, de ahí el término profundo, para aprender y procesar información. Este programa que se utilizó en este centro hospitalario, que es un hospital, les decía, también con 800 camas en este caso, un hospital de predominio, manejo de consulta preanestésica, y de ahí se derivaban a todas las especialidades que ameritaran valoración de este tipo. Se aplicó este programa que tiene en su haber la participación de las redes neuronales. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto. El Deep Learning intenta imitar cómo funciona el cerebro humano. Las redes neuronales profundas aprenden a reconocer patrones y tomar decisiones a partir de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, una red neuronal puede aprender a reconocer rostros viendo miles de fotos, o traducir idiomas, o detectar tumores en radiografías, o recomendar películas. Nosotros lo estuvimos utilizando para el reconocimiento de pólenes ahí en el departamento y bueno, en proceso en la captación de imágenes en pacientes que tienen bronquiectasias con inmunodeficiencias en los cuales estamos trabajando. Este comparte algunas características en las cuales hay una entrada de datos, se alimenta la red con datos, imágenes, textos, sonidos, tiene capas ocultas, cada capa de neuronas procesa la información y extrae características cada vez más complejas, tiene una salida, la red genera una predicción o el resultado, y para eso se requiere un entrenamiento, ajusta sus conexiones internas,
para mejorar su precisión con el tiempo. Aquí, pues prácticamente si fuera una red neuronal que va a captar imágenes, lo más importante es alimentarlas con, por ejemplo, si es un polen, imagen del polen de frente, de lado, de manera polar, y en todas sus dimensiones para que lo pueda captar la red neuronal y sea más precisa. Combinando todos los conceptos nos da la definición de Proactive Deep Learning y se puede entender como utilizar modelos de aprendizaje profundo para anticipar o prevenir eventos o condiciones futuras, en lugar de simplemente reaccionar al momento en que aparecen. En este caso, pues lo aplicaríamos a alergia a la penicilina o sospecha de y tratar de predecir quién va a tener problema para tomar decisiones de manera anticipada. Es un sistema que gracias a esto detecta patrones tempranos o condiciones latentes, riesgos, oportunidades y anomalías y actúa de manera anticipada. Y tenemos algunos ejemplos: reconocimiento de la voz, diagnóstico médico, ya les decía, imágenes, radiografías, tomografías, en vehículos autónomos, detección de objetos y peatones. Esto, bueno, próximamente tendremos circulando en la calle automóviles sin conductor humano, prácticamente se podría decir, traducción automática y generación de texto como es el chat GPT. Este estudio entonces es prospectivo, se realizó en el Royal Adelaide Hospital, que tiene 800 camas. Se utilizó un algoritmo de aprendizaje profundo validado para identificar candidatos para desetiquetado de alergia a penicilina y tenemos dos grupos. Un grupo de intervención, el cual se captó durante 14 semanas con el programa de IA. Enseguida vamos a hablar un poquito de qué fue lo que se detectó. Y un grupo control histórico de 20 semanas previas que tenía manejo convencional. Este grupo control histórico, tenemos el inconveniente que fue un grupo retrospectivo en el cual pues ya no se podía hacer intervenciones. Sería una desventaja de este modelo de nuestro estudio. Se utilizó una herramienta que se refiere a la herramienta de pues, detección o de alergia a antibióticos, en este caso, evaluación de alergia a antibióticos, llamado herramienta para detectar alergia a antibióticos beta-lactámicos. Esto en el contexto de alergia a medicamentos, específicamente a los beta-lactámicos. Y bueno, esta herramienta de evaluación eh, es una herramienta clínica que nos ayuda a los médicos a fenotipar las reacciones alérgicas reportadas a antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo, penicilinas, y esto nos va a ayudar a decidir la estrategia apropiada para etiquetar o no etiquetar al paciente como alérgico. A la misma, la herramienta clasifica a los pacientes según su historia clínica en uno de varios tipos de reacción alérgica o no alérgica, por ejemplo, hipersensibilidad inmediata grave, hipersensibilidad retardada grave, reacción inmune o no inmune. Vamos a ver algunos detalles más a fondo enseguida. Basándose en esta clasificación, se asigna una recomendación de manejo. Por ejemplo, un reto directo o la administración del medicamento, una prueba cutánea, reto oral o remisión al alergólogo por consulta externa para ahondar en los estudios diagnósticos. Se emplea cuando un paciente tiene registrada una etiqueta de alergia a un antibiótico beta-lactámico, por ejemplo, penicilina, y necesitamos verificar si es correcta, qué riesgos tiene esta alergia, si es real o si es seguro usar este antibiótico u otro del grupo. Es de especial utilidad en hospitales y en programas de uso racional de antibióticos, porque muchas personas tienen registrada una alergia a penicilina que podría no ser verdadera y haberse superado, lo que limita el uso óptimo de antibióticos. Les comentaba que pues prácticamente el 5% de esta sensibilización verdadera se va perdiendo cada año, de tal manera que si un día fuimos alérgicos verdaderamente en la infancia, a estas alturas probablemente no tengamos ningún problema. Bueno, fue aprobado este estudio por el Comité de Ética del hospital
y fue financiado también por un programa interno sin reportarse conflictos de interés. En esto se realizó la identificación automatizada de estructurada por el Servicio de Inmunología y se vieron las opciones de que se iban a ofrecer al paciente, entre ellas el desetiquetado directo, prueba de provocación oral, pruebas cutáneas seguidas de provocación o la referencia a Departamento de Inmunología y Alergia de manera ambulatoria. Uno de los elementos más importantes es la estratificación de los pacientes como riesgo bajo, medio o alto, y de acuerdo a ello se tomarían las decisiones al respecto, dependiendo de los datos que se captaran en la historia clínica. Recordar riesgo bajo, síntomas no alérgicos aislados, gastrointestinales, dolor, diarrea, quizás cefalea, náusea, prurito sin rash, reacciones mal caracterizadas y más de 10 años atrás. En este caso se podría llevar a cabo una prueba de reto con amoxicilina bajo vigilancia. Riesgo medio, urticaria y otro tipo de rash pruriginoso, otras reacciones compatibles con reacciones mediadas por IgE. Pruebas cutáneas es la estrategia que se seguiría, seguido de pruebas de reto con amoxicilina si estas son negativas. Y de riesgo alto, pues son reacciones previas de anafilaxia, pruebas cutáneas positivas, reacciones recurrentes, reacciones a múltiples beta-lactámicos, síntomas de riesgo moderado, usuarios de oxígeno suplementario, función cardíaca alterada, comprometida, mujeres embarazadas, en lactancia o pacientes en etapa terminal. La acción en este caso para seguir sería el tratamiento alternativo o de sensibilización si es que el paciente lo amerita. En este estudio tuvimos en total 439 pacientes, 121 de ellos se identificaron por IA como aptos para pertenecer al estudio de The Labeling por captarse como alérgicos a penicilina. De este grupo, el 16.5 fueron desetiquetados durante la hospitalización. Esto, bueno, pues es muy importante tenerlo en cuenta. 9.9 fueron referidos a evaluación externa. Y en el grupo control 0% fueron desetiquetados. No hubo reacciones adversas en los que sí se realizó. Solo puntualizar de este grupo prácticamente de 121 identificados, tenemos que 16 de ellos se realizó prácticamente la eliminación de la etiqueta durante el mismo ejercicio y pues prácticamente se puede conseguir en la suma que el 40% de estos pacientes se llevó a buen término y se pudo utilizar el antibiótico beta-lactámico. 96.6% de los pacientes aceptaron participar, así como sus médicos tratantes. Se realizó desetiquetado directo en 24%, porque se presentaban síntomas no inmunológicos de bajo riesgo o algunos como dolor abdominal y demás no relacionados con mecanismo alérgico. Se realizó prueba de provocación oral exitosa en 20% de los pacientes y la evaluación ambulatoria en 25% de los pacientes, que son 12 pacientes. Provocación oral exitosa en 20%, que son 9 pacientes, y en todos ellos no hubo alguna reacción que pudiéramos considerarla alérgica o problema para poder seguir adelante con el uso de beta-lactámicos. Hablando de cuestiones económicas en dólares, prácticamente en un paciente se realizó un ahorro de 1.170.617 dólares anuales. El costo promedio de cada paciente que se le realizó algún procedimiento durante su hospitalización fue de 20.51 dólares. Y cuando se envía al paciente a manejo ambulatorio por el alergólogo inmunólogo clínico en la consulta,
hay varias actividades que se tienen que realizar, entre ellas llamada al paciente, ejercer la cita. Una vez en su cita, si depende de la estratificación y el procedimiento que se vaya a realizar, o se va a hacer pruebas cutáneas, o se va a hacer prueba de reto, o se va a someter a cualquiera de estos procedimientos, bueno, pues tenemos que buscar un espacio adecuado, en este caso un área de choque para poder manejar de manera adecuada a nuestro paciente, y todo esto aumenta el costo en cada uno de los procedimientos con cada paciente. Por lo tanto, es un programa autosostenible y costo efectivo. En este caso, la inteligencia artificial permite un triage clínico automatizado y eficiente, incrementa significativamente las tasas de desetiquetado, mejora el uso racional de antimicrobianos, reduce estancias, costos y complicaciones. Aparte, tiene potencial aplicación en otras áreas también de la medicina. Les comentaba que mi hospital es un hospital de tercer nivel donde siempre estamos saturados. Tenemos, insisto, cerca de 500 camas, pero son insuficientes y siempre tenemos que estar haciendo movilización de pacientes de la manera más adecuada para el paciente y más ágil posible, lo cual insisto, combinada con algunas estrategias nacionales, como pudiera ser la 230-100, en la cual se están llevando a cabo periódicamente tamizado de todos los pacientes del hospital, en donde detectamos alergia a medicamentos, procesos de inmunodeficiencia o a reacciones alérgicas a diferentes niveles nasal, bronquial, cutáneo y demás, nos puede ayudar muchísimo para optimizar el desetiquetado y disminuir los costos, optimizar tiempo y ofrecer mejor tratamiento de una manera proactiva a nuestros pacientes. Es muy importante entonces porque permite reducir el tiempo de respuesta ante un problema o incluso evitar el problema que se manifieste de manera completa. Mejora la eficiencia operativa, hay menos intervención humana, más capacidad de anticipar cualquier situación de este tipo. En cuanto a seguridad, salud sobre todo, puede marcar la diferencia entre intervenir a tiempo o sufrir pérdidas, en este caso de vidas humanas. Introduce una mentalidad de prevención en vez de solo reacción. Y bueno, pues prácticamente es importante que siempre el paciente se vaya con una etiqueta observable, objetiva, para su día a día. Muchos de los pacientes viven en la incertidumbre por que el médico en su momento no tiene la precaución de poner en las historias clínicas, sobre todo, tanto físicas como electrónicas, el problema del paciente, si se desetiquetó y cuál fue la conclusión. Es importante entonces tener en consideración estos detalles y, bueno, vaciar en la historia del paciente su historia clínica, qué pruebas se realizaron, si se hizo incluso prueba de reto y cuáles fueron los resultados. Esto nos va a dar un alto porcentaje de pacientes que van a tolerar el medicamento, en este caso los betalactámicos, y bueno, pues va a redundar en un mejor tratamiento del paciente y en quitar esa etiqueta que a la larga es bien evidente que muchos de nuestros pacientes la siguen portando de una manera incisiva y aterradora en muchos de ellos, sin necesidad de que esto lo sea. Las desventajas de este estudio, bueno, pues que es un solo centro con 800 camas, que utilizó una cohorte histórica como control sin posibilidades, en este caso de aleatorización. Y bueno, pues se sugiere la realización de estudios multicéntricos con seguimiento longitudinal. Eh, para utilizar estos modelos de IA, Deep Learning proactivos, se requieren datos amplios de buena calidad y en muchos casos etiquetados para entrenar los modelos. Puede haber riesgo de alarmas falsas si el sistema anticipa incorrectamente, lo cual puede generar fatiga o desconfianza. En relación a la interpretación, estos modelos son complejos y la toma de decisiones anticipadas exige un buen entendimiento de por qué el modelo cree que algo va a pasar. Prácticamente en este estudio el comentario va en relación a que todas las intervenciones
las realizó un alergólogo inmunólogo clínico. Sin embargo, muchos de estos modelos tienen la ventaja o desventaja de que pueden ser utilizados de entrada por personal médico no alergólogo. Sin embargo, yo creo que esto tiene sus pros y sus contras y sí debemos ser muy cuidadosos en estas consideraciones y a la hora de tomar estas decisiones. Los costos computacionales y de infraestructura pueden ser elevados y en algunos casos los sistemas proactivos pueden entrar en zonas éticamente sensibles, por ejemplo, predecir reacciones que en realidad no se presentarán. Y bueno, pues hay algunas barreras para la eliminación del etiquetado de alergia a penicilina en el ámbito hospitalario y ambulatorio. Las debemos identificar tanto en el equipo de farmacia, los mismos pacientes a la hora de seleccionar a los pacientes de riesgo y tratar de hacer algunas intervenciones de manera lo más objetiva, de las cuales ya vamos a hablar. Evaluación y desetiquetado debe ser realizado por especialistas en alergia y enfermedades infecciosas. En este caso, pues prácticamente los alergólogos, en mancuerna con el médico tratante para llegar a dosis, a medicamento ideal y concentración. Interviniendo el médico, bueno, pues estableciendo el grado de riesgo bajo, y referíamos, se puede hacer un reto directo un riesgo moderado, pruebas de retorales o alto riesgo, evitar el medicamento o realizar la de sensibilización. Contrastando este método utilizado en esta IA, tenemos que contrastar algunos otros elementos que son muy útiles y prácticos, como es el PENFAST, que es una herramienta sencilla que identifica con precisión la alergia a penicilina de bajo riesgo, no requieren pruebas de alergia formales y bueno, una puntuación menor a 3 podría utilizarse fácilmente para identificar alergia de bajo riesgo y tomar algunas decisiones en el desetiquetado que vamos a ver enseguida. Recordar solamente los elementos que la conforman, eh, 5 años o menos desde la reacción, anafilaxia o angioedema o reacción adversa cutánea grave. Si nos ¿Dónde dice que está mi sí, amor? son 2 puntos de cada uno. Y si se dio tratamiento para contrarrestar esta reacción, se agrega un punto. Se hace la sumatoria, nos da 0, es de muy bajo riesgo. 1 a 2 puntos, bajo riesgo, 3 puntos, riesgo moderado y 5, alto riesgo. Y bueno, esto nos sirve para, de acuerdo al puntaje, de 0 a 2 puntos, menos del 5% riesgo bajo, el paciente probablemente no es alérgico, puede ser candidato a rectoral o desetiquetado sin pruebas cutáneas. De 3 puntos, aproximadamente el 20% de los pacientes. Riesgo intermedio, se recomienda prueba cutánea y reto supervisado y mayor a 4 puntos. Riesgo estimado es de mayor del 50% de los pacientes y se refiere al alergólogo para estudio completo antes de usar penicilina. Insisto, prácticamente en todos los puntos es muy importante que también sea valorado por un inmunoalergólogo. En este, bueno, tenemos los resultados de 73% de los pacientes con PENFAST menos o igual a 2. Los resultados son negativos para alergia a penicilina. Valor predictivo negativo 100%, sensibilidad de 100% y una especificidad de 75.9. Quizás este es el aspecto menos objetivo. Y pues es un excelente auxiliar diagnóstico que lo debemos tener en cuenta. Esto lo pongo aquí porque podemos contrastar el esquema diagnóstico que se utilizó en este caso para alimentar a el programa de inteligencia artificial. El programa proactivo de aprendizaje profundo facilita en este estudio un desetiquetado proactivo seguro y eficaz, disminuye etiquetas erróneas de alergia a penicilina, genera beneficios clínicos, económicos y operativos, y pues es un modelo replicable en otros hospitales y contextos que, insisto, al ritmo que vamos, podría ser de gran utilidad en nuestro contexto. En mi hospital, pues realizamos interconsultas de alergia a medicamentos prácticamente a diario. Tenemos
grupos, sobre todo muy, eh, que trabajamos muy en equipo, sobre todo en el contexto de infectología con los pacientes, pues de tuberculosis. Pulmonar o miliar, pacientes de neurología, en el caso de alérgicos, sobre todo anticonvulsivantes, pacientes con, fenotipo de procesos, sobre todo alteraciones cardiológicas o urgencias cardiológicas en los cuales se necesita intervención por alergia a AINE, sobre todo aspirina. Entonces, es un con gran frecuencia nos solicitan interconsultas, pero el grupo de alergia a antibióticos solicitado el desetiquetado eh, a nuestro departamento y sobre todo de alergia a la penicilina nos ha condicionado a hacer algunos estudios, entre ellos, bueno, el de prevalencia de alergia a la penicilina en pacientes del Hospital de Especialidades, en nuestro Centro Médico Nacional de Occidente y algunos otros en los cuales hemos intentado llegar a hacer el diagnóstico en pacientes con reacciones moderadas a graves para no someterlos al contacto con el medicamento problema, buscando mayor establecimiento de cánones de sensibilidad y especificidad, como son las pruebas in vitro, en este caso la prueba de activación de basófilos, en donde se realizó este estudio ya en pacientes con alergia a betalactámicos, con reacciones moderadas, pero ambulatorios, y prácticamente ahorita estamos realizando la evaluación de pacientes con alergia a betalactámicos mediante prueba de activación de basófilos también en pacientes con reacciones moderadas a graves en nuestro Departamento de Alergia e Inmunología de nuestro MAE, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Estos son algunos de los protocolos, obviamente, pues que se han realizado y algunos que se están realizando con el apoyo de diferentes eh, convenios, entre ellos, sobre todo, pues, con fondos de CONACYT, en los cuales, bueno, pues todavía estamos trabajando y algunos ya se publicaron. Generalmente consideramos que las reacciones alérgicas a medicamentos, enfocándonos en este caso los betalactámicos, nos conllevan a un cambio de paradigmas. Los cambios son retos que nos abren la puerta a nuevas oportunidades. Y bueno, pues prácticamente ahorita el elegir la inteligencia artificial como una manera de coadyuvar de una manera más orientada, anticipada, predictiva, quizás a bajo costo, que nos ayude a mejorar la atención a nuestros pacientes, considero que lo debemos tomar en cuenta. Prácticamente es el objetivo de mi presentación, darles a conocer en relación a este tema. No sé si haya alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Margarita. Muy interesante este artículo y tenemos varias felicitaciones aquí en el chat y también saludos desde Venezuela, otras partes de Latinoamérica y hay una gran audiencia ahorita que hemos estado escuchando. Agradecemos a todos pues el gran interés que tienen sobre este tema y porque pues como médicos alergólogos nos tenemos que enfrentar a pacientitos que nos llegan todos los días con ese etiquetado, ¿verdad? De alergia a la penicilina y sobre todo en el área de hospital, em, a los cuales pues también solicitan el servicio de alergias. Una de las preguntas, para iniciar la ronda de preguntas y respuestas, pueden escribir sus dudas en el chat o directamente abrir su micrófono y realizar la pregunta o algún comentario que tengan acerca de la plática o si tienen alguna situación que deseen compartir con nosotros en relación a este tema o actividades que se estén realizando en sus hospitales con el uso de la inteligencia artificial. Una de las preguntas es,
¿Cómo podríamos iniciar o qué se requiere para el empleo de estos programas de Deep Learning en los hospitales? ¿Cómo los podríamos empezar a utilizar? Bueno, me tocó platicar y hacerle la pregunta al ponente del Journal Club Sí. de hace 15 días. Él habló de urticaria y también el uso de inteligencia artificial. Y bueno, pues prácticamente él me comentaba que es importante hacer un trabajo en equipo, sobre todo en relación a prácticamente el trabajo con ingenieros en comunicaciones que tengan conocimiento de redes neuronales y que puedan aplicar este tipo de procedimientos. Yo tengo la fortuna de tener una familia muy cercana que prácticamente hizo su maestría y doctorado en redes neuronales y bueno, que la veo casi a diario. Es mi hermana, está encargada del programa de redes neuronales en el CIMBESTAP del Politécnico Nacional en Guadalajara. Y bueno, pues ustedes saben que es donde se está implementando, uno de los dos sitios principales que se está implementando a nivel nacional este programa y de microprocesadores. Entonces eso nos ayuda de alguna manera a poder integrarnos de una manera más familiar a este tipo de programas. Y bueno, prácticamente creo que es buscar en cada ambiente, porque a veces nos dejamos consumir por lo rebuscado del tema, pero luego vemos que tenemos equipos cercanos de ingenieros que nos pueden ayudar para buscar la herramienta más adecuada para cada tipo de necesidad. Yo les comentaba que en este caso hemos incursionado en ello con el programa de pólenes para la identificación de los mismos y estamos en búsqueda de la captación de imágenes para pacientes, sobre todo con bronquiectasias en inmunodeficiencias. Entonces, el reconocimiento de estas formas, por ejemplo, de bronquiectasias, tipos y demás, nos ayuda a hacer diagnóstico precoz y aumentar la sobrevida de los pacientes, en este caso, mejorar su calidad de vida. Por decirlo así, en este aspecto, en el aspecto de alergia a betalactámicos, bueno, buscar el equipo adecuado, empezar a trabajar en con qué se va a alimentar y voy a utilizar qué elementos para hacer yo el cribado de mis pacientes. Puede ser PenFast o puede ser alguno otro como este AAAT que se llama, que se utilizó en esta IA de este hospital eh, eh, prácticamente de estudio anestesiológico en interconsultas de todos los pacientes previo a que se realizaran cirugías. Ok, muy bien. Leyendo algunos de los comentarios del doctor Alejandro Flores, felicita mucho a la doctora Margarita Ortega Cisneros. Es una gran persona, maestra, médica, pediatra y alergóloga, de la cual está muy orgulloso. Ha sido su alumno en la materia clínica de inmunoalergias y que le manda un fuertísimo abrazo. Muchas felicidades, Muchas doctor. gracias. Em, ¿En qué otras aplicaciones se podría utilizar este deep learning actualmente en el área de alergia, inmunología clínica, como lo comentó, lo están utilizando ustedes en la cuestión de los pólenes, pero en alergia a alimentos también podría ser una opción, ya que muchos de los pacientes también llegan pues refiriendo, ¿no? Que son alérgicos a algún alimento, varios alimentos. ¿Cómo podríamos emplearlo en esta situación? Ujú. Sí, prácticamente recordar que este tipo de programas se alimentan, bien sean de imágenes, de formas, o bien sea de un cuestionario estructurado. Generalmente son cuestionarios que podemos aplicar o algunos de ellos ya están validados, estos cuestionarios, bien puede ser para dermatitis atópica, puede ser para conjuntivitis alérgica, puede ser para alergia a medicamentos, alergia a alimentos, puede ser para cualquier tipo de urticarias. Podemos buscar los cuestionarios validados, alimentar nuestro ordenador, nuestro programa de IA y empezar a hacer diagnóstico de manera proactiva. Creo que esto va a ser algo quizás en un mediano plazo
muy práctico tanto para el ámbito ambulatorio, o sea, nuestra consulta habitual, porque nos puede ayudar a detectar y a ir tamizando cuáles pacientes tienen mayor riesgo o en realidad podemos catalogarlos como alérgicos a alimentos, medicamentos, severidad, respuesta a tratamiento de dermatitis atópica, eh, prácticamente se puede utilizar en todos los diagnósticos alergológicos que ustedes consideren, tanto alergológicos como no alergológicos, inmunológicos como no inmunológicos. Y pues dentro del área de inmuno, imagínense también, nosotros los estamos ahorita buscando ahí porque son trabajos que requieren mucho cuidado, estar observando imágenes, captándolas y luego alimentando las computadoras. Entonces, pues son trabajos que sí llevan tiempo, pero creo que llegará el momento que también está, sobre todo las imágenes, que a veces es lo que más nos cuesta alimentar, una gran variedad de imágenes en diferentes dimensiones y en diferentes mm, las diferentes estructuras, por ejemplo, de un mismo polen conlleva mucho trabajo el que pueda ser captado por la máquina, pero creo que estamos todavía empezando en muchos de estos mecanismos y el trabajo constante nos va a permitir agilizar y encontrar maneras más estructuradas y más resumidas y algunos atajos válidos para optimizar los diagnósticos. Muchas gracias, doctora. Y tenemos también más felicitaciones. La doctora Blanca del Río, también excelente presentación, lo comenta. Y pues próximamente Gracias, doctora. tendremos también a la doctora Blanquita aquí en el Semica Journal Club. No se lo vayan a perder. Muchas felicidades desde Nogales, Sonora. El doctor Guillermo Cruz lo manda a felicitar. Gracias, doctor Cruz. Si alguno de ustedes tiene algún comentario o desean hacer alguna pregunta a la doctora Margarita, adelante con ello. Prácticamente quisiera hacer un comentario en los que surge alguna otra pregunta. Eh, Luego vienen algunos cuestionamientos en relación a hasta dónde es objetivo. Bueno, a mí en lo particular, como estamos en un hospital de tercer nivel, prácticamente los pacientes que llegan allá, muchos de ellos ya están tamizados y pasaron los 3 niveles de atención y llegan con reacciones de riesgo moderado o alto en los cuales, bueno, es importante que un equipo multidisciplinario, así como un especialista en el área, detecte el problema. Entonces, creo que incluso gran cantidad de la población, nuestros alumnos de pregrado, nuestros alumnos de posgrado, los residentes, médicos generales, internistas, pediatras, podrían llegar a diagnósticos de más confianza y hacer sus derivaciones de una manera más objetiva en bienestar del paciente. Creo que si bien las cuestiones de inteligencia artificial y el cuándo una máquina podría hacer el trabajo de un médico nos da cierto temor y desconfianza, creo que encontrar el justo medio y utilizar estas herramientas que nos obvian, optimizan y facilitan el trabajo podría ser un gran acierto, sabiéndolos utilizar de una manera pues cuidadosa, acuciosa y pues con sabiduría. Y encontrar el justo medio es lo más importante. To- no, totalmente de acuerdo con usted, doctora, con este comentario. La doctora Gabriela Costa manda felicitar por el estudio. Gracias por darnos esas brillantes ideas para hacerlo en otros países como en Ecuador. Nos menciona que ella está en Ecuador. Muchas Gracias, doctora. felicidades, doctora. Excelente presentación de la doctora Fernanda Corrales. Un abrazo de Gracias, parte doctora. del Centro Médico Nacional de Occidente. Y también del doctor José de Jesús González. Excelente Gracias. ponencia, doctora Ortega Cisneros. Muchas felicitaciones. Sí, Gracias. pues un tema de gran interés y que vamos a estar viendo próximamente también en los congresos nacionales y a nivel Latinoamérica, todo lo relacionado con deep learning, con la inteligencia artificial, con las aplicaciones en la medicina.
bueno, aprovechar las ventajas que podemos tener de ello y pues el beneficio de costo económico a las instituciones pues de salud pública que están tan golpeadas, ¿verdad? Y tanto también de la medicina privada para mejorar pues los tiempos de atención y mejorar también aquel paciente que requiera en realidad una revisión de tercer nivel o con el especialista en este caso. Agradecemos a todos por su Juan, participación. Juan, Y tenemos aquí un comentario de la Juan, doctora Rosalía Romero. Una puerta Zinc, se abre a través de este tema para validar los recursos Hair, y hacer más efectiva la atención al paciente. Hair. Un excelente tema a todos los que tienen gran interés por estos nuevos programas que se pueden aplicar a la medicina y en el área de alergia e inmunología clínica, pues también no es la excepción. Bueno, siendo ya casi Sí, yo creo que para cerrar. sí. Claro que sí, doctora, adelante. Sí, solamente un comentario. Insisto, a veces el romper con un paradigma no es fácil y sobre todo romper la estática de nuestro día a día lo es menos. Eso conlleva trabajo, mucho trabajo, pero creo que vale la pena intentarlo e insisto. Generalmente en instituciones como la mía es una bendición que tengamos una estructura de 3 niveles en donde contamos con personal de diferentes áreas, entre ellos también un buen equipo de ingenieros a disposición y con muchas ganas de trabajar y de trabajar en equipo. Siento que aquí es importante que cada persona busque el caminito en su medio, primero, segundo, tercer nivel, incluso en medicina privada, para ir conociendo y abrirse al conocimiento de las diferentes aplicaciones de la IA, los diferentes programas que ahorita pues prácticamente abundan, que creo que el darnos una oportunidad nos va a traer más beneficios que restar interés. Cada vez va a ser más abierto y bueno, así como invitar generalmente a algún grupo de estos pues ingenieros que manejan de una manera muy clara los cómo y e insisto, ¿qué herramienta sería la más adecuada que podríamos aplicar en el nivel de diagnóstico y tratamiento en el que nos desempeñamos con nuestros grupos de pacientes? Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su gran interés en los temas que estamos abordando, de ponentes investigadores nacionales y también de Latinoamérica. Agradecemos su asistencia y esperamos que en la próxima sesión de Semica Journal Club también nos acompañen. Esta sesión estará grabada para posterior visualización por las redes de Semica, que es Facebook y YouTube. Muy buenas noches tengan todos ustedes y damos por terminada esta sesión. Muchas gracias, doctora Margarita Ortega Cisneros, por su colaboración con Semica Journal Club.